Buenos días, soy el doctor Camilo Gutiérrez y es un gusto para mí darte la bienvenida a este seminario virtual sobre diagnóstico clínico y manejo del chikungunya. Veo que tenemos aproximadamente 172 participantes. Vamos a dar solo unos segunditos más para que se puedan conectar otras personas y después daremos a inicios al seminario. Muchas gracias. Estamos acá. Sí, por favor, mientras empezamos, pueden poner en comentarios de qué países están conectados. Tenemos reportes desde Costa Rica, Chile, Honduras, Nicaragua, Argentina, El Salvador, Guatemala. Vamos a dar solo un minuto más para que los colegas se terminen de conectar y así podamos iniciar este seminario. Gracias. Buen día para todos, buenos días para uno, buenas tardes para otro. Yo soy el doctor Gamaliel Gutiérrez, soy oficial técnico en vigilancia de enfermedades arbovirales de la Organización Panamericana de la Salud con sede en Washington. Muchas gracias por estar conectados y vamos a dar inicio a este seminario virtual sobre diagnóstico clínico y lo que es el manejo del chikungunya. Voy a compartir mi pantalla para empezar este seminario. Si me dan un segundito. Y quiero empezar. Disculpen. Sí, ahora sí. Quiero empezar este seminario virtual haciendo alusión a una alerta epidemiológica que fue publicada por la OPS el 10 de febrero de este año, donde se resalta el aumento de los casos de chikungunya en la región y se insta a los Estados miembros a fortalecer sus capacidades técnicas. Y entre una de estas recomendaciones está lo que es la detección temprana y el manejo clínico de los casos. Y es con este propósito que hacemos este seminario virtual el día de hoy. Esta va a ser la agenda del día de hoy para este seminario. En el tema de técnico como tal de la capacitación, vamos a hablar un poco sobre las generalidades de la enfermedad, cómo se define un caso de chikungunya, cuál es su clasificación clínica, cómo se hace el diagnóstico clínico y el diagnóstico clínico diferencial y cómo se hace el tratamiento de la enfermedad dependiendo de sus fases como tal. Para esto nos va a acompañar el doctor Clever Luz y posterior a la presentación del doctor Luz vamos a hacer un espacio para preguntas y respuestas.
Por favor, durante la presentación les pedimos que si tienen alguna duda la pueden ir poniendo en el chat, pero también al final, durante esta sesión, podemos dar la palabra a quienes la soliciten para aquellos que soliciten hacer sus preguntas de manera directa. Dicho esto, para mí es un gran gusto presentar al doctor Clever Luz. El doctor Clever Luz es de Brasil, es médico, pediatra e infectólogo y tiene más de 20 años de experiencia en lo que es el diagnóstico clínico y manejo de enfermedades infecciosas. Él es profesor asociado grado 4 del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad de Rio Grande del Norte en Brasil. Además, el doctor Luz es miembro del Grupo Técnico Internacional de Expertos en Enfermedades Arbovirales de la OPS, así como asesor técnico del Grupo de Arbovirus de la Organización Mundial de la Salud. Con esto, yo le voy a ceder la palabra al doctor Clever Luz para que inicie su presentación. Ok, doctor Gamaliel, es un honor estar con ustedes. Tanta gente de tantos países, es una gran responsabilidad de hacer la presentación de este tema, que es un tema común a toda Latinoamérica y Caribe, porque la situación no es, claro, buena en esa región en el tema de chikungunya. Siguiente. Entonces, rápidamente, un poco de historia, que la chikungunya es una enfermedad un poco reciente, no tiene tantos años cuanto sarampión, por ejemplo. Y que es muy importante, si usted pudiera, leer los artículos de los años 60 que describen la situación y las manifestaciones clínicas del chikungunya. E increíblemente, las manifestaciones clínicas son manifestaciones clínicas, lo mismo que se pasa ahora con los enfermos. Pero, siguiente, hay un poco de cambio. El cambio es porque en pasado no se relataba muchas formas graves de chikungunya. Y ahora estamos delante de niños adultos mayores con una forma más grave de chikungunya. Entonces, incrementa la responsabilidad de toda la gente, todo el equipo que trabaja en la salud pública, en el manejo, en el diagnóstico, incluso en la prevención de la chikungunya. Siguiente. Entonces, ¿qué se pasa? Que el virus chikungunya ingresa en Latinoamérica y Caribe hace 16 años. Entonces empiezan los casos por Dominicana, por norte de Brasil, y ahora está presente en toda la región. Y mira abajo a la derecha los casos de Paraguay en el año 2023, con un grande número de casos, y ahora el chikungunya volvió a Islas Reunión en Pacífico con un número muy increíble de casos. Siguiente. Entonces, es muy importante cuando una licenciada, un médico, está diante de un caso sospechoso de chikungunya. Para hacer el diagnóstico, para manejar un caso clínico, es muy importante, delante de una enfermedad infecciosa, en especial las enfermedades febriles agudas, identificar la cronología de los síntomas. ¿Por qué? Porque si es una enfermedad virémica, por ejemplo, en general, la enfermedad virémica tiene una viremia inicial. Y cuando el enfermo desarrolla una viremia sintomática, claro, esta viremia tiene como síntoma más importante la fiebre. Y es la fiebre la principal queja del enfermo cuando va a hacer una cita médica. Es muy importante comprender que después de la viremia, después de la fiebre, hubo el inicio de otros síntomas, como por ejemplo un exantema, un rash, una dolor articular, una dolor de cabeza, por ejemplo. Otras veces, la enfermedad tiene pródromos. ¿Qué sería el pródromo? El pródromo son síntomas que indican que el enfermo está sintomático. Todavía es imposible para que nosotros decamos cuál enfermedad el enfermo tiene.
es muy importante que el equipo conozca y comprenda la patogenia y la fisiopatología de los síntomas y los signos del enfermo. ¿Por qué? Porque si yo comprendo la patogenia y la fisiopatología, yo puedo comprender qué se pasa con el enfermo. Debemos establecer un diagnóstico del enfermo. ¿O qué sería un diagnóstico? El diagnóstico es el nombre de la enfermedad que justifica los síntomas y los signos del paciente. Entonces, no son diagnósticos los síntomas, una dolor de cabeza, una diarrea, una arbovirosis, un dengue A, dengue B, dengue C. No son diagnósticos. Dolor de cabeza, diarrea, son síntomas. Arbovirose es un conjunto de enfermedades. Dengue A es una categoría de intervención. Entonces, debemos identificar el nombre de la enfermedad que justifica los síntomas del enfermo. Siguiente. Entonces, es muy importante, delante de un caso clínico, comprender en qué fase de la enfermedad se encuentra el paciente. En general, toda enfermedad infecciosa o tropical tiene fases. Por ejemplo, en dengue tenemos la fase febril, después la fase crítica y después la fase de recuperación. Hay enfermos de dengue que tienen solamente la fase febril. O sea, la fase febril de una enfermedad de dengue es una fase donde el enfermo tiene fiebre. Si este enfermo de dengue disminuye la intensidad de la fiebre y se agrega otros síntomas, como por ejemplo vómitos en gran cantidad, este vómito es un signo de alarma. Y si está dentro de una efervescencia de la fiebre, el enfermo está en la fase crítica. O sea, cada fase de enfermedade tem características próprias e as complicações podem ocorrer em cada fase distinta. Depois de compreender a fase de la enfermedade, é muito importante classificar o caso. O que é classificar? É assinalar um nível de gravidade. Uma enfermidade pode ser uma enfermidade leve, moderada ou grave. Si es una enfermedad grave, la categoría de intervención es distinta de una enfermedad leve. Entonces, dengue, chikungunya, tiene clasificación. O sea, estabeleço el diagnóstico. 2. Estabeleço en qué fase el enfermo se encontra. 3. Clasifico el caso. La clasificación de un caso de chikungunya está directamente relacionada a la categoría de intervención. Mira que antes de se estabeleça a categoria de intervenção, é muito importante investigar, perguntar ao enfermo se há comorbilidade. ¿Por quê? Porque a comorbilidade cambia as características clínicas. A comorbilidade cambia a categoria de intervenção. Por exemplo, um enfermo que tem chikungunya e é um jovencito de 15 anos que não tem comorbilidade, claramente poderemos manejar a nível de ambulatório. Todavia, seu abuelo de 70 anos, diabético, com hipertensão arterial, se tem a mesma enfermidade chikungunya, a comorbilidade incrementa a gravidade. Então, a categoria de intervenção para o abuelo en general sería, por ejemplo, ingresar en la sala de emergencia, tomar muestras de sangre, hacer los exámenes complementares, etc. Siguiente. Entonces, el virus chikungunya es un virus ARN. ¿Qué significa eso? Es un virus ARN, son virus que pueden sufrir mutaciones muy frecuentemente, como que se pasa con el virus VIH. E foi aislado por primeira vez em 1952 em Tanzânia e vinha produzindo pequenos brotes em continentes como Ásia, como África. Todavia, que cambiou? Depois de los anos 2000, que se passa que o vírus chikungunya empieza a produzir uma grande quantidade de brotes importantes, como o que passamos atualmente em Latinoamérica e em Caribe. Então, el virus chikungunya tiene genotipos, pero no tiene serotipos distintos. ¿Qué significa eso? Que en general la persona va a desarrollar
chikungunya una sola vez en la vida. ¿Por qué? Porque la inmunidad que se desarrolla frente al virus chikungunya es una inmunidad por toda la vida, permanente. Siguiente. ¿Cuáles son los vectores? La forma de adquisición del virus chikungunya. En general, la gran mayoría de los enfermos que desarrollan chikungunya sufren picaduras del mosquito Aedes. Aedes hay de dos tipos, Aedes aegypti y Aedes albopictus. Los dos tienen una misma característica, los dos están dentro de la ciudad, los dos son urbanos. En pasado, el virus chikungunya por transmisión de Aedes albopictus. Albopictus era un mosquito silvático. Todavía ahora, los dos, Aegypti y albopictus, están dentro de las habitaciones de la gente que vive en la ciudad. Es muy importante recordar que el mosquito Aedes también tiene la capacidad de transmisión del virus dengue, del virus Zika y hay una posibilidad de transmisión del virus de la fiebre amarilla. Están distribuidos por toda América y el repaso sanguíneo se hace en general por día. Y la hembra del mosquito Aedes hace muchos repasos en un solo día. Isso significa que esta hembra infectada com o vírus chikungunya tem a capacidade de infectar uma grande quantidade de pessoas em um espaço de tempo muito curto. Ou seja, em uma habitação, toda a gente pode se quedar enferma com chikungunya. Em uma calle, muita gente se enferma por chikungunya em um período muito curto. Isso significa que os serviços devem estar organizados para hacer el combate al brote de chikungunya. Siguiente. Esta é a situação atual de chikungunya. Está presente em Ásia, está presente em África, está presente em Latinoamérica. Então, está presente em muitos continentes. Además, com o incremento da temperatura mundial, há casos de transmissão de chikungunya em Europa, em França, por exemplo, e também em outros países europeus. Seguinte. Mira, es muy importante comprender un poco de la patogenia de chikungunya, que es un poco distinto de la patogenia de dengue, que es la arbovirose más importante en Latinoamérica. ¿Qué se pasa? Que la hembra de mosquito Aedes, o mosquito albopictus, hace una picadura y el mosquito albopictus tiene una capacidad que es de hacer una inoculación del virus en la piel. E outra vez pode ser uma inoculação direta no vaso sanguíneo. O vírus é inoculado na piel e vai ser reconhecido por as células do sistema imune, macrófagos, neutrófilos. E o vírus vai a infectar estas células e estas células tendem a migrar para o linfonodo. Entonces, el virus tiene la capacidad de infectar las células del sistema inmune, linfocitos, macrófagos, neutrófilos, y estas células circulan y van a adentrar dentro del linfonodo regional. Dentro del linfonodo regional, el virus tiene la capacidad de multiplicar. Y una vez que haga una multiplicación dentro de la corriente sanguínea, del sistema sanguíneo, el virus va a producir una viremia. Una viremia que al inicio es una viremia asintomática y después una viremia sintomática. Desculpa. El virus chikungunya tiene una capacidad de producir un tropismo por las vísceras, un viscerotropismo. Entonces el virus va a producir una invasión en el hígado, en el vaso, especialmente en las articulaciones. Siguiente. Entonces, después de la inoculación del virus en la sangre, la replicación en el linfonodo y la producción de una viremia que va a producir una invasión en órganos, sistema nervioso central, por ejemplo, la principal característica del virus chikungunya es que tiene una capacidad de producir una invasión en las articulaciones. Recuerda que una articulación es formada por la sinovia,
La sinovia es la parte que produce líquido para alimentar la articulación. Tiene la cartilagem, la sinovia, el líquido sinovial, la cápsula articular. Son todas estructuras de la articulación. Y cerca de la articulación a los tendones, los ligamentos. Entonces el virus tiene una capacidad de producir una inflamación, una infección en todos los tejidos de la articulación. Cuando el virus produce una infección, el sistema nervioso, el sistema inmune innato va a producir una reacción del sistema inmune innato, que es formado por los neutrófilos y los macrófagos. Se inflaman y producen una reacción inflamatoria dentro del ambiente articular. Esta reacción inmune dentro del tejido articular vai a produzir a principal característica do chikungunya. Qual é a principal característica do chikungunya, además de la fiebre? É a inflamação articular. Como vemos uma inflamação articular? Porque a articulação está demasiada. 2, porque a articulação tem calor. 3, porque a articulação pode ter rubor, está roja. Y 4, hay una disminución de la capacidad de movimentación. Recuerda, si el enfermo tiene dolor articular y una limitación a movilidad, es un signo de inflamación. Entonces, dentro de la articulación, se activa el sistema inmune innato, se produce una reacción de neutrófilos, de macrófagos frente al virus. Y esta reacción produce signos de inflamación: calor, rubor, edema y hedor. Y también en la articulación, una limitación a movilización. Recuerda que no es solamente dentro de la articulación, pero en torno de la articulación. Entonces, los tejidos periarticulares se quedan también inflamados. Entonces, va a haber tendinitis u tenosinovitis en el enfermo. Esto es la logomarca. ¿Qué se pasa? Que el virus va a ser controlado, la presencia del virus dentro de la articulación. Todavía, que se pasa que antígenos virales estão de uma forma permanente dentro da articulação. E isso estimula o sistema imune a produzir uma reação. Então, em dengue, por exemplo, temos uma viremia e os danos produzidos por viremia. Depois, o enfermo não tem mais vírus. Não há partículas virais de dengue. O enfermo na semana 2. Em chikungunya é distinto. Há uma viremia, uma invasão articular e uma persistência do vírus ou de fragmento do vírus dentro da articulação. Então, há um estímulo permanente ao sistema imune. Então, a manifestação clínica, que é secundária à presença do vírus, conjuntamente com uma inflamação, pode persistir depois do fim da viremia. Então, há uma fase com viremia, com dolor articular, e uma outra fase com inflamação articular, que pode produzir incluso uma fratura óssea. Seguinte. Então, este diagrama é importante para compreender um pouco de uma forma mais detalhada. Então, há os síntomas arriba, em amarillo, donde temos a fiebre, a mialgia, a poliartralgia, a poliartritis. E também pode haver rash. Então, há o período de incubação em gris e uma semana de viremia. Neste momento de viremia, em geral, não se detecta uma resposta de anticorpos, pero vai a se formar uma produção de IgM, que é uma imunoglobulina de fase aguda. E depois vai a produzir uma IgG, que é uma imunoglobulina de fase crônica. Então, o enfermo vai a ter uma IgM que pode permanecer por meses em la sangre, detectável, e uma IgG detectável por anos, por toda a vida.
Siguiente. Entonces, ¿cómo sería un poco más detallado la parte clínica de la enfermedad? Chikungunya es un virus que produce infección sintomática en la mayoría de los enfermos. Entonces, 70-80% de la persona que se queda infectada por el virus de chikungunya va a desarrollar síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Fiebre y el compromiso articular. La incubación es como todas las otras arboviroses, en torno de pocos días hasta 7 días en general. La viremia es como siempre 7 hasta 10 días. Y recuerda que comentamos que toda enfermedad infecciosa tiene fases. Chikungunya tiene 3 fases. Que una fase es la fase aguda. ¿Qué es la fase aguda? La fase aguda es una fase que en general va hasta 14 días, 2 semanas, cuya característica principal es la presencia de la fiebre y la dolor articular. Recuerda que decimos que en la fase aguda puede haber una activación del sistema inmune innato, una activación del sistema inmune adaptativo. Entonces vamos a ver una gran cantidad de producción de citocinas proinflamatorias. Y cuando tenemos una enfermedad febril con una gran cantidad de citocinas proinflamatorias, puede haber una descompensación de una enfermedad de base. Puede haber una manifestación clínica muy intensa. Entonces, cuando el enfermo está en la fase aguda, donde vemos la fiebre, debemos siempre buscar la posibilidad de una descompensación de una enfermedad de base. Si descompensa, este enfermo tiene que ingresar en el hospital y tratar una insuficiencia, un fallo cardíaco, un fallo renal, un fallo respiratorio que puede estar presente. Muchas veces el enfermo tiene fiebre, dolor articular, un fallo pulmonar, un fallo respiratorio e ingresa como siendo una pneumonia, pero no es una pneumonia sola, es una chikungunya con un fallo respiratorio. Pasado las 2 semanas, el enfermo entra en la fase posaguda. ¿Cuál es la característica principal de la fase posaguda? Es que hay una mejora progresiva. El enfermo siempre evoluciona para una mejora. Todavía puede haber compromiso del tegumento, de la piel, con un eritema infeccioso, con una formación de bulla, etc. Con una epidermólise, eso puede se pasar. Después de 90 días, el enfermo ingresa en la fase crónica. ¿Cuál es la gran característica de la fase crónica? Es la dolor articular. La dolor articular en la fase crónica tiene 2 características. Es una dolor articular persistente, o sea, vamos a hacer medicamentos, pero la respuesta terapéutica es mal. Segunda característica, que en la fase crónica, la dolor articular es recidivante, o sea, el enfermo mejora, está bien, para el uso de la medicación y desarrolla una complicación, una dolor nuevamente posteriormente. En general, la letalidad es baja si tomamos en cuenta el número de casos de chikungunya. Todavía puede haber evolución fatales por choque, por descompensación de la enfermedad de base. Siguiente. Entonces, un poco más detallado la parte clínica. La fiebre, si compararmos chikungunya con Zika, con dengue, en general la fiebre es muy alta, más que 39 grados. ¿Por qué? Porque la viremia es muy alta. La viremia es muy alta en chikungunya, es moderada alta en dengue y es baja en los casos de Zika. El compromiso articular tiene características. La primera característica es que es intenso. Intenso, o sea, la dolor es una dolor incapacitante. ¿Qué es una dolor incapacitante? Es una dolor que impide las actividades diarias. Si es un niño de 10 años, no puede ir a la escuela. Si es un hombre o una mujer, no puede trabajar, porque no puede manejar la mano para tomar notas, por ejemplo, si es un secretario o una secretaria. Si es un trabajador que trabaja en una finca, también no puede trabajar. Entonces, la artralgia es intensa.
Dos, en general, hay un compromiso de más que 5 articulaciones. 5 o más articulaciones estarán comprometidas. Hay un compromiso de 5 más. O sea, es una poliartralgia. Recuerda, monoartralgia es una articulación, una enfermedad pauciarticular, menos que 5. 5 o más es una poliartralgia. En general es bilateral, o sea, a la derecha y a la izquierda. 4, es un compromiso simétrico, o sea, muñeca derecha, muñeca izquierda, rodilla derecha, rodilla izquierda. No es exactamente la misma intensidad, pero el compromiso es importante. ¿Por qué? Porque es debilitante, es incapacitante y produce un compromiso poliarticular. 2, bilateral. 3, simétrico. Y hay un detalle importante, porque en general son las articulaciones apendiculares, muñeca, mano, pies, rodilla, etc. No es un compromiso axial. Todavía puede haber un compromiso de la columna vertebral, pero no es frecuente. Entonces, pequeñas y grandes articulaciones son afectadas. 2 hasta 5 días después del inicio de la enfermedad. La enfermedad inicia con fiebre y la dolor articular. ¿Qué se pasa? Puede haber una erupción cutánea. En general es una erupción maculopapular. Necesitamos mirar el rash y necesitamos pasar la mano para mirar las pápulas. El compromiso cutáneo está en las extremidades, en la cara y recuerda, en la palma de las manos, en las plantas de los pies. Y claro, puede haber un eritema difuso, porque cuando hablamos de rash, hablamos que es piel vermelha, roja, con piel blanca, piel vermelha, roja y piel blanca. Pero cuando hablamos de eritema, toda la piel está roja, es distinto, pero puede haber eso. Y puede haber un eritema nodoso y además después una dermatitis exfoliativa. Siguiente. En la fase aguda, claro, tenemos fiebre, tenemos dolor articular, el rash, pero puede haber otros síntomas. La mialgia, la dolor de cabeza, la astenia, una conjuntivitis no purulenta, la dolor retroorbitaria, los escalofríos, manifestación digestiva como náusea o vómito, compromiso gastrointestinal como diarrea, dolor abdominal. Y a mí gustaría de llamar la atención al dolor abdominal. ¿Por qué? Porque debemos hacer la distinción de la dolor abdominal de chikungunya y la dolor abdominal de dengue en la fase crítica. En dengue en la fase crítica, la dolor abdominal en general es una dolor intensa u una dolor a palpación abdominal. La dolor abdominal en chikungunya no es tan intensa porque no es marcada por plasma leakage, no es marcada por fuga capilar. Pero este año de 25, tanto en Cuba como también en Brasil, hubo casos de perforación intestinal. Entonces el enfermo puede tener una peritonitis, como si fuera una peritonitis fecal. Eso se pasa porque hay una hiperplasia del sistema linfático y después de la hiperplasia puede haber una perforación. Y mira, chikungunya, distintamente de dengue, puede producir linfadenomegalia retroauricular, especialmente en la región inguinal. Y una otra característica de chikungunya, que es la capacidad del virus producir una úlcera en la cavidad oral, úlceras orales, úlceras genitales. Entonces, mira, es una enfermedad ecléctica. ¿Qué eso significa? Significa que necesitamos hacer un buen examen físico, una buena historia. Siguiente. Entonces, en la fase posaguda y crónica. En la fase posaguda comentamos, el enfermo va a evolucionar para una mejora. Todavía sigue con el compromiso articular. Puede haber una artropatía destructiva. Ya comentamos que el compromiso articular en la fase crónica es persistente. ¿Y qué se pasa? Es muy importante porque hay un estímulo en los receptores nociceptivos de una forma crónica. Entonces, la calidad del dolor puede cambiar. El enfermo en la fase inicial, en la fase aguda, tiene un dolor de características inflamatorias.
Pero en la fase posaguda, en la fase crónica, la dolor puede tener una característica de dor neuropática. O que es una dor neuropática? Una dor neuropática es una dolor que un estímulo muy chiquito vai a produzir uma dolor, como por exemplo, se passo a mão de uma forma muito suave sobre a articulação, a intensidade da dor é muito intensa. Outra coisa importante é mirar, por exemplo, se a dolor é neuropática, porque há formigamento, como formigas caminando sobre a articulação. E claro, as mulheres por arriba de 45 anos, em especial se têm uma dolor crônica na articulação, pode evoluir com uma fase crônica muito complicada. E a cronicidade pode se dar por anos, 5, 6 anos, e é muito difícil o manejo. Seguinte. Mira, estas são fotos de casos acá de Brasil, donde vemos en la figura A, la primera, vemos el edema de la mano en la fase aguda, y ahí todas las articulaciones son afectadas. Mira la intensidad en la figura B, la intensidad del edema articular. No hay tanto rubor, no hay tanto calor como en una artritis séptica, pero el edema, y claro, hay una limitación a movilización. Al mismo tiempo, vemos en la figura C la intensidad de los edemas en los pies de la mujer. Edema a la derecha, edema a la izquierda. Tobillo derecho, tobillo izquierdo. Vemos en la rodilla, la figura D, el edema articular. No es exactamente lo mismo. Mira que el edema a la derecha es un poco mayor que el edema a la izquierda. Probablemente es un adulto mayor, una adulta mayor y que probablemente tenía ya alguna artrose, un compromiso articular previo. En la figura E, vemos que hay hiperemia periarticular. Podemos decir que los tendones, los tejidos, hay una tenosynovitis. Y en la figura F, vemos también el edema bilateral. Los dedos y el dorso del pie está completamente comprometido. Entonces, eso que debemos mirar en la cita, eso que debemos mirar en la consulta. Debemos preguntar, ¿tiene dolor articular? Porque en dengue hay dolor articular, pero tenemos que verificar, hacer el exame físico, pedir para el enfermo movilizar, movimentar las articulaciones para buscar la limitación. Siguiente. El rash, debemos buscar el rash, presionar la piel, soltar con la mano y verificamos. Presionamos a la izquierda, soltamos la piel a la derecha y verificamos la formación del rash, que parece también como si fuera un eritema. Tenemos que tener buena luz para verificar eso. Siguiente. Mira, un compromiso de chikungunya con un eritema localizado. Parece una erisipela, pero no es una erisipela, porque una erisipela produce fiebre, chikungunya también. Pero erisipela no produce un compromiso poliarticular. Entonces, si tem compromiso articular, no es una erisipela, no necesitamos hacer antibiótico. Es un eritema que hace parte de la manifestación cutánea que en general está presente después de la semana 1 o la semana 2. Siguiente. Y ahí miramos el rash en la palma de la mano. Es muy importante porque no es frecuente. En general, las enfermedades exantemáticas no producen rash en la palma de las manos. Y es frecuente en los casos. Mira también que esta mano de la derecha tiene un poco de cianosis. Entonces puede estar habiendo un cambio en la hemodinámica del enfermo, justificando la cianosis en el caso de chikungunya grave. Siguiente. Mira la descamación. La descamación es frecuente en la fase posaguda. Después de la semana 2, en la tercera semana, podremos ver una descamación muy, muy característica de los casos de chikungunya. Siguiente. El edema articular bilateral y también un poco de descamación. Siguiente. Otra vez, los edemas bilateral. Siguiente. El edema de rodilla bilateral, muy, muy intenso y limitado.
Seguinte, é uma conjuntivitis não purulenta, não há purulência. A conjuntivite está presente, por exemplo, em Zika, muito frequentemente, pode ocorrer em casos de dengue, pero não é tão rara em los casos de chikungunya. E mira que esta enferma tem conjuntivite e um eritema facial, um rash facial, o da esquerda. Seguinte. E as lesões orais são como aftas que podem estar presentes em la boca, pode estar presente em los genitales também. Então, devemos perguntar ou fazer o exame em la vagina de uma mulher, em el pênis del hombre, para buscar. Recuerda que se tu mirar em la mano esquerda de la paciente, que está a nossa direita, vemos que há um rash em la palma de la mano dessa enferma. Então, uma lesão oral com rash em la mano é un caso típico de chikungunya. Seguinte. Entonces, la mujer embarazada puede desarrollar chikungunya, pero no es frecuente los abortos, pero preocupa una cosa. ¿Qué preocupa? Preocupa la posibilidad de transmisión del virus, porque podemos quedar infectados por el virus de chikungunya por picadura de mosquito y por una transmisión vertical. Y la transmisión vertical, la tasa de transmisión es muy alta, y los niños en general desarrolla una infección muy severa, muy grave. Siguiente. Entonces es una embarazada con rash y con chikungunya. Siguiente. Y el recién nacido. ¿Qué se pasa en recién nacido? Que se pasa en recién nacido que tiene una chance muy alta de desarrollar chikungunya sintomática. Y la chikungunya sintomática, recuerden la patogenia, el virus está en la articulación y tiene tropismo por hígado, por vaso, por corazón, por pulmón y por sistema nervioso central, especialmente en los recién nacidos. Entonces, la afectación del sistema nervioso central es frecuente y es grave y que puede producir daño distributivo, um dano cardíaco e que pode produzir uma hipovolemia com choque. Seguinte. Então, o recém-nascido desenvolve, claro, dolor articular, fiebre e uma letargia, uma irritabilidade, um lanto frequente, cianoses e, muito frequentemente, os recém-nascidos desenvolvem lesões vesicoampulhosas. E também pode ter trombocitopenia, sangrado, linfopenia. Seguinte. Entonces vamos a ver una figura de recién nacido, vemos las bullas y el eritema a la derecha y a la izquierda. Siguiente. Vamos a ver descamación a la derecha, ¿no? Y un rash, porque hay eritema, porque hay parte de pieles blancas, pero la piel está roja. Siguiente. Y manifestación muy grave de casos de chikungunya en recién nacido, como una síndrome de la piel escaldada, que puede se pasar en los niños y que produce daño muy severo. Siguiente. La dolor articular puede se manifestar solamente en los niños más mayores. Entonces el enfermo tiene fiebre, tiene dolor articular. Y mira ahí en la parte de la derecha, la mano, edema y también con hiperemia, está roja las articulaciones, muy característica, muy bella esta figura. Siguiente. Entonces, en laboratorio de chikungunya no hay una cosa muy característica. En general, el enfermo desarrolla leucopenia y hay linfopenia, distinto de dengue que tiene leucopenia con neutropenia. Los casos más graves pueden desarrollar trombocitopenia, pero los marcadores inflamatorios son positivos. La proteína C reactiva está presente y elevada. Y la velocidad de sedimentación de los glóbulos rojos está incrementada. Puede haber incremento de las enzimas hepáticas y la CPK por una inflamación muscular puede estar incrementada. Siguiente. Mira, para hacer el diagnóstico debemos buscar el virus siempre. Y la forma de buscar el virus es tomar la muestra de la sangre y hacer un RT-PCR, un teste molecular que está disponible en toda Latinoamérica y Caribe para firmar el diagnóstico. Podemos firmar con una IgM sí y no. En Brasil nosotros aceptamos la IgM positiva como confirmatorio, pero recuerda, la IgM puede quedar positiva por meses
Entonces, en un año después de la fase aguda, podríamos tener una IgM positiva. Entonces, podemos tener un caso febril con dolor articular por una otra causa y una falsa IgM positiva para chikungunya. Siguiente. Entonces, ¿qué es la definición de caso? La definición de caso es una definición epidemiológica. Entonces, o que es un caso sospechoso? Cualquier persona que vive en Latinoamérica o Caribe, porque hay mosquito en toda la área, y que desarrolla una fiebre de inicio agudo, súbito, y que en general es una fiebre alta, hasta más o menos 7 días, asociada a una dolor articular, en general conjuntamente con artritis. Recuerda que artritis es dolor, calor, rubor, hedor, claro, y una limitación a movimentación. O caso é um caso provável se tinha uma IgM positiva em uma sola amostra, ou se há um nexo epidemiológico, um caso confirmado. E para confirmar, por favor, toma a amostra de sangue de todos os casos sospechosos, envia ao laboratório para fazer a detecção de ARN viral. Um incremento de anticorpos IgG por PRNT, que não é tão frequente se utilizar. Então, buscar sempre a confirmação diagnóstica para ter um caso confirmado. Seguinte. É importante fazer a classificação. O que é classificar? É compreender a gravidade. É chikungunya, é o clássico, fiebre, dolor articular. Pode haver uma chikungunya com manifestação extraarticular, um quadro neurológico, cardiovascular, dermatológico, oftalmológico, manifestação hepática, um fallo renal discreto. Pero pode ser um caso grave. Que é um caso grave? É um caso que apresenta uma falha orgânica, um fallo renal, una creatinina de 1 y ahora la creatinina es 3. Es un fallo renal, un fallo cardíaco. Tenía una insuficiencia cardíaca grado 1 y ahora es grado 3. O son los enfermos que necesitan hospitalización, por ejemplo, por una deshidratación importante o de un cambio hemodinámico. Siguiente. Los casos graves pueden se pasar por un compromiso de choque. El choque en general puede ser un choque cardiogénico, un choque distributivo o un choque mixto. Entonces, si el enfermo tiene choque, debemos siempre estar preparados para evaluar el choque y definir el tipo de choque, porque el choque distributivo hacemos una infusión de líquido. El choque cardiogénico, medicamentos, droga vasoativa e um pouco de líquido. E se é misto, vamos a manejar os dois. O compromisso orgânico, sempre mirar, especialmente em los niños pequeños, abaixo de 5 anos, em los adultos maiores, como está a função pulmonar, como está a função cardíaca, como está a função hepática. Se há compromisso do sistema nervoso central, se há compromisso respiratório cardíaco e agora se há perfuração intestinal. Todo caso grave deve ingressar em hospital, os mais severos ingressar em UCI, e ter uma avaliação de equipe multidisciplinar, a licenciada, o fisioterapeuta, todos devem participar do tratamento do enfermo. Próximo, seguinte. E em los niños pequenos, sempre buscar a parte de choque mirando o tempo de lenado capilar. Seguinte. Entonces vamos a ver unas fotos, unas imágenes de niños pequeños. Mira la irritabilidad de este niño conjuntamente con el eritema. Siguiente. Otra figura con una irritabilidad intensa de los dos niños, caracterizando una síndrome hiperálgica en los niños pequeños con chikungunya. Siguiente. La manifestación cutánea. Siguiente. Una erupción un poco atípica, pero puede ocurrir en chikungunya. Siguiente. Y la manifestación grave en los recién nacidos. Siguiente. Mira, un edema facial, un compromiso orgánico importante. Siguiente. Eso es un rash, ¿no? Un eritema difuso. Mira la mano para testar la presencia del eritema. Siguiente. Un eritema difuso en la línea, un compromiso cutáneo de 100% de la piel. Siguiente. A irritabilidad por dolor, por dolor. Debemos controlar el dolor en general con uso de opiáceos, etc. Siguiente.
Sinal de muñeco de goma, que hacemos la extensión de las manos, de los brazos, y cuando solta los brazos tiende a volver como si fuera un muñeco de goma. No es frecuente, pero puede ocurrir en los casos de chikungunya en los recién nacidos. Siguiente. La erupción, siguiente. Siguiente, otro tipo. Mira la descamación también. Siguiente. La hiperpigmentación, chikungunya cambia la color de la piel. Siguiente. Los edemas, puede estar combinado, ¿no?, con una infección por bacteria. Siguiente. La lesión de ampollosas que pueden producir distúrbio hidroelectrolítico. Siguiente. La descamación como síndrome de la piel, epidermólisis. Siguiente. La descamación. Siguiente. La cianosis, que indica una perfusión comprometida. Siguiente. Y la desnutrición, porque es una enfermedad febril debilitante. El niño va a evolucionar para desnutrición importante. Siguiente. Ok. ¿Es posible diferenciar en adultos, por ejemplo, la manifestación clínica? Sí. Siguiente. Las arboviroses en general producen un rash, una conjuntivitis, la dolor articular, la mialgia, los sangrados, la trombocitopenia. Son marcadores de laboratorio o clínico que ayudan a pensar en los arbovirus. Siguiente. Entre las arboviroses, podemos tomar que el compromiso articular es característico de chikungunya, el prurito cutáneo de Zika, y el laboratorio puede informar que es un caso sospechoso de dengue, porque tiene leucopenia, además de la trombocitopenia, y en los casos con fuga capilar, incremento progresivo de hematocrito. Siguiente. El diagnóstico diferencial siempre con otra arbovirose, pero en zona de transmisión de malaria, buscar la malaria, tomar la gota espesa para hacer la busca de plasmodios. Siguiente. La leptospirosis es muy importante porque necesita hacer antibiótico y una hidratación y ver la función de rin. La artritis séptica, en general la artritis séptica es monoarticular. La Zika por ahora no está circulando en forma intensa. La fiebre reumatoidea, porque puede haber una poliartritis migratoria. Siguiente. El lupus en los casos crónicos y Mayaro, que debemos estar siempre atentos a la posibilidad de infección por el virus Mayaro. Siguiente. Las otras arboviroses, la sífilis secundaria, la sepsis y la fiebre maculosa brasileña, que no sé si se pasa la fiebre maculosa brasileña por riqueza en Centroamérica y en Caribe. Siguiente. El manejo clínico. Para manejar, necesitamos hacer el diagnóstico, comprender en qué fase, clasificar y buscar la comorbilidad. Establecer la fase, mirar la manifestación articular y buscar, claro, la posibilidad de chikungunya grave. Siguiente. Si el enfermo está somente con dolor articular, hacemos el seguimiento de ambulatorio. Si el enfermo es un adulto mayor, un niño muy pequeño, necesitamos reevaluar ese enfermo todos los días. Y si tiene marcador de gravedad, tiene claro que ingresar en los servicios de salud. Siguiente. Entonces, identificar la intensidad de la dor, porque miramos para tratar y para hacer el seguimiento. Siguiente. E claro, se há dolor ou febre, vamos usar o que sempre utilizamos: dipirona ou paracetamol em la fase aguda. Isso que hacemos sempre. Seguinte, se não logramos controlar a dolor articular com dipirona ou paracetamol, não podemos utilizar anti-inflamatório em la fase aguda. Então vamos ter que utilizar a codeína, o tramadol, para controlar o dolor. Cuidado em uso de tramadol e codeína em los adultos maiores. Seguinte, depois da fase aguda, podemos utilizar os anti-inflamatórios, como ibuprofeno ou naproxeno, para controlar o edema, a artritis e a dolor articular. Utilizamos por poucos dias em uma dose padrão. Seguinte, o uso de corticosteroides está reservado para a fase pós-aguda, não em la fase aguda. Não utilizamos corticosteroides em la fase aguda de uma enfermidade infecciosa. E se há uma dolor neuropática,
utilizamos amitriptilina u gabapentina y la tabla está allá. Podemos utilizar, mirar la tabla y utilizar los medicamentos. Siguiente. En la fase crónica, donde hay solamente el compromiso articular, hay dos recomendaciones: metotrexat u hidroxicloroquina, a depender de lo que hay en la salud pública, en las farmacias, para el enfermo utilizar. Recuerda que también debemos recomendar la fisioterapia para evitar un compromiso, crónico, un compromiso articular del enfermo. Siguiente. Mira, en resumen, diante de un enfermo febril con compromiso articular, debemos establecer el diagnóstico, definir la gravedad, establecer una conducta diagnóstica complementar si necesario, establecer la conducta, es ambulatorial o hospitalar, y hacer el seguimiento de todos los casos, diario, semanal, mensual. Eso que debemos hacer en resumen. Siguiente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Clever, por su exposición, realmente bastante completa. Creo que hemos tratado de establecer este flujo de cómo hacer un diagnóstico, cómo hacer la sospecha clínica, cómo caracterizar clínicamente la enfermedad, el manejo que requiere y, por supuesto, se habló un poco sobre estas poblaciones vulnerables como son los menores de 1 año y los recién nacidos. Y el énfasis en este grupo es que los casos de chikungunya en la región recientemente han tenido un aumento o un cambio en este comportamiento clínico y estamos viendo más reportes de casos graves, principalmente en los recién nacidos, en los grupos de los lactantes, pero también en las personas que tienen alguna comorbilidad, así como los adultos mayores. Vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas y aquí voy a pedir el apoyo de mi colega, el doctor Diego Campos, para que nos diga cuáles preguntas han estado en el chat, pero también invitamos si alguien quiere levantar la mano, abrir el micrófono, hacer la pregunta en vivo, por favor, siéntase en toda libertad. Gracias, Diego, por favor. Gracias, Gamaliel. Y voy a empezar un poco con la parte de clínica. Doctor Clever, ¿nos podría volver a orientar sobre cuántos días tengo para hacer una prueba de PCR al paciente cuando iniciaron los síntomas? ¿Hasta qué momento le podría hacer yo la PCR a él? En general, la prueba se queda positiva, sí, está positiva hasta el día 7, preferencialmente hasta el día 5, preferencialmente, pero podemos tomar una muestra en 7 días porque la viremia es muy alta. En recién nacido tomamos la muestra después del nacimiento, 24, 48 horas. Perfecto. En cuanto a la clasificación clínica, aunque usted nos habló de las fases de la enfermedad, doctor, ¿tenemos alguna noción de una contrapropuesta de signos de alarma como los hay en dengue o es por la dinámica de la fisiopatología de la enfermedad tenemos otra manifestación? E hilado a esto, si usted nos podría explicar un poquito mejor cómo funciona el choque en estos pacientes, ya que usted dijo que no había fuga capilar como pasa en el dengue. Ok, mira, o que es un signo de alarma es un término utilizado para dengue. El enfermo está febril, disminuye la fiebre. Si disminuye la fiebre en una enfermedad infecciosa, es siempre una buena nova, una buena noticia. Disminuir la fiebre significa que hay una disminución de la intensidad de la enfermedad. ¿Qué se pasa con dengue? Que disminuye la fiebre, pero la actividad de la enfermedad sigue. Entonces se adjuntan otros síntomas como dolor abdominal, vómitos, letargia, etc. Entonces eso indica una fuga capilar, que es la salida de la parte líquida de la sangre del interior del vaso para el tercer espacio. Eso que se pasa con dengue. El enfermo no está grave. Está solamente con una dolor abdominal, un poco de gengivorragia, una epistaxe, una metrorragia. Entonces, isso indica um potencial de gravidade. Por isso que dizemos que é um alarme, um alerta. Em chikungunya não há isso. Em chikungunya, quando o enfermo desenvolve signo de gravidade, que não é precedido por signo de alarma. Essa é a decisão. Então, não podemos utilizar signo de alarma para chikungunya. ¿Por quê? Porque se o enfermo de chikungunya empieza uma disneia, é grave. Já é grave. Não há um marcador hasta agora. El choque debemos evaluar. Claro, es muy difícil la emergencia.
si es un choque cardiogénico distributivo, pero no es un choque por fuga capilar. Puede haber un poco de derrame cavitario, por ejemplo, por un fallo cardíaco. Un fallo renal va a producir una citis, es posible, pero no es la característica de chikungunya la fuga capilar. ¿Eso qué se pasa? Clever, A mí me pasándonos un... gustaría, perdón, a mí me Perdón. gustaría comentar un poco sobre eso, porque en las visitas que hemos hecho con los países que el doctor Clever nos ha acompañado, durante la epidemia de chikungunya en 2023 en Paraguay, hubo reporte de muchos casos fallecidos, más de 200 casos fallecidos durante la epidemia, y muchos de ellos ocurrieron también en población pediátrica en menores de 1 año, incluyendo a recién nacidos. Y el choque en los recién nacidos, no había nada que alertara que el pacientito se iba a chocar, era algo de presentación completamente súbita. Entonces, todavía no tenemos ningún marcador clínico o de laboratorio clínico que nos ayude a predecir gravedad como tal como la tenemos en dengue. Sin embargo, estamos haciendo revisiones sistemáticas y estamos viendo si existe algo parecido a lo del dengue que nos puede ayudar en los casos de chikungunya. Lo que sí tenemos son identificados quién es la población de riesgo de enfermedad grave, ¿no? Que en el caso de chikungunya son los menores de 1 año, con énfasis en los recién nacidos, en los lactantes, los adultos mayores y las personas que tienen alguna comorbilidad, porque lo que sí vemos es que la enfermedad chikungunya descompensa la enfermedad de base y el cuadro se pone más grave como tal. Gracias. Gracias, Gamaliel. Pasándonos un poco al tema de los grupos de riesgo que acaba de mencionar Gamaliel, doctor Clever, podríamos volver a hablar un poco de la mujer embarazada. ¿Qué pasa cuando ella ya tuvo chikungunya, por ejemplo, hace un año? ¿Hay un riesgo si se embaraza 12 meses, 10 meses después de esta infección? ¿O cuándo es el riesgo verdadero de la mujer embarazada y la transmisión vertical? Ok, o que es un grupo de riesgo? Es un grupo especial de enfermos que puede desarrollar una manifestación más severa u una complicación. Cuando la mujer está embarazada y tiene hipertensión arterial, es una mujer de riesgo incrementado. ¿Por qué? Porque puede desarrollar, por ejemplo, una eclampsia. Vamos, no soy obstetra. ¿Comprende? Entonces, hay grupos que cuando se queda infectado por el virus chikungunya, tienen una posibilidad mayor de evolucionar para complicación. Lo mayor de todos son los recién nacidos, porque cerca de metade de ellos que se queda infectado desarrollan encefalitis, cuadros graves, evolucionan para choque y muerte. Después, los adultos mayores. Es un riesgo porque tiene comorbilidad. Después, las mujeres embarazadas. La mujer embarazada en general no desarrolla una enfermedad grave, pero si tiene chikungunya clínicamente manifiestas 2 días antes del parto, hasta 2 días después, en general, ¿por qué? Porque la viremia es asintomática hasta que empieza la respuesta inflamatoria con los síntomas. Entonces la mujer puede tener un parto hoy sin síntomas y mañana por mañana tiene fiebre, dolor articular, edema, etc. Entonces es un caso de chikungunya. Y ayer, hoy, estaba virémica y puede pasar para el recién nacido. Entonces, ¿qué se pasa con una mujer embarazada? Es que puede transmitir. Además, cualquier mujer embarazada cerca o no del parto, que desarrolla una enfermedad febril, cualquier enfermedad febril necesita de un cuidado especial. La toma de la sangre, la interpretación y el diagnóstico. Perfecto, Clever. Y hablando, bueno. Es clave poder caracterizar y diferenciar cuál es el diagnóstico, como tú mencionaste durante tu presentación. En el chat nos plantean, ¿no? ¿Por qué es tan importante decir si un paciente tiene dengue, chikungunya o zika y no colocar únicamente arbovirosis? Específicamente en el neonato, ¿por qué es importante? ¿Por qué tenemos que llegar a este diagnóstico específico? Primero esa pregunta y después te hago otra sobre los neonatos, Clever. ¿Por qué es tan importante diferenciar qué enfermedad es la que tiene el paciente? Claro, porque el manejo es distinto. Mira, si tiene una apendicitis, el manejo es cirugía. Si tiene una erisipela, el manejo es antibiótico. Si tiene una hiperglicemia, el manejo es insulina. Entonces, cuando decimos que es dengue,
el manejo es líquido. Si el diagnóstico es chikungunya, el manejo es en la dolor, en la fiebre y además se puede usar antiinflamatorio y corticosteroide después de la semana 2. Eso que se pasa. Por eso que no podemos manejar como arbovirose. Arbovirose es un conjunto de enfermedad que tiene una transmisión por mosquito. Fiebre amarilla, zika. Eso que es importante hacer el diagnóstico. Claro, hacemos el diagnóstico diferencial. Es dengue, pero puede ser influenza. Hay síntomas respiratorios, etc. No, no hay. Entonces es dengue. Vamos a manejar como dengue. Es importante el diagnóstico porque en general no tenemos laboratorio. Cuando miramos los norteamericanos hablando de una enfermedad infecciosa, tienen una gran capacidad de diagnóstico confirmatorio. Nosotros en Latinoamérica no tenemos. Tomamos una muestra hoy y el resultado viene con 2, 3 semanas. Entonces no confirmamos, pero por eso que empiezo hablando de los artículos de los años 60, porque la gente no tenía los resultados, pero tenía historia clínica, historia médica, tenía epidemiología. Estas son herramientas extremadamente útiles si utilizadas de una forma correcta. Un Perfecto. Y comentario, dale. disculpa, porque quiero hacer un comentario adicional en eso. Y es relacionado al análisis de fallecidos que la OPS ha hecho en las Américas en múltiples visitas a los países en el tema de dengue. Y una de las principales hallazgos que encontramos cuando se analizan fallecidos es que vienen arrastrando un problema en el diagnóstico clínico, poniendo casos como fiebre a estudio, a pesar de que en el expediente ya cuenta con toda la información necesaria que cumple con la definición de caso de dengue en ese caso. Entonces, tal como dijo el doctor Kleber, establecer el diagnóstico o la sospecha de diagnóstico te lleva a un tratamiento como tal. Entonces, no hay un tratamiento o no hay un protocolo de tratamiento para sospecha de arbovirus o síndrome arboviral o de fiebre a estudio que te indique este es el protocolo de tratamiento que vamos a hacer. Entonces, en esos días se pierde un tiempo valioso que en dengue sabemos que rápidamente puede evolucionar a gravedad. Entonces, ese tiempo en que se pudo haber usado para hidratar adecuadamente al paciente, para dar las orientaciones sobre los signos de alarma, ese tiempo se pierde y a veces el paciente ya regresa tarde a la unidad de salud y muchas veces en una condición en que es difícil lograr revertir el estado. Entonces, establecer la sospecha diagnóstica lleva a un adecuado manejo del paciente como tal. Gracias. Para cerrar este tema de la diferenciación de la enfermedad en los grupos específicos, Clever, si nos puedes regresar rápidamente a cómo podemos diferenciar. Ya sabemos por clínica las características, pero por laboratorio, ¿cómo podríamos saber qué es chikungunya? Dengue chikungunya, esa es la pregunta. ¿Cómo puedo Sí, diferenciar por laboratorio o qué me podría por orientar? laboratorio en específico, por laboratorio en específico. En chikungunya tenemos una gran actividad proinflamatoria tecidual. Y cuando hay una inflamación tecidual, ¿qué se pasa? El organismo produce la proteína C reactiva. Hay un daño tecidual. Entonces la proteína C reactiva, si es disponible en su unidad de salud, podemos tomar la muestra, enviar al laboratorio. 15 minutos, la proteína C reactiva, tenemos la respuesta. Entonces, la análisis. Entonces, una proteína C reactiva positiva o alta es un indicativo de un daño tecidual, que no se pasa con dengue. Entonces, la proteína C reactiva es positiva. La velocidad de sedimentación de los eritrócitos es incrementada porque hay una inflamación en los casos de chikungunya. En dengue no, en PCR también es negativo en los casos de dengue. Los glóbulos blancos son bajos en las dos enfermedades, dengue y chikungunya, pero en el diferencial, los linfocitos están bajos en el chikungunya, los neutrófilos están bajos en dengue. Entonces, leucopenia, linfopenia, chikungunya. Leucopenia, neutropenia, dengue. Claro, eso no es un dogma de fe. Serie de glóbulos rojos. Dengue es una enfermedad que muy frecuentemente produce incremento de hematocrito. En chikungunya, hematocrito está normal o puede cambiar para abajo. Entonces, es fácil utilizar el hemograma como una herramienta.
no es como un diagnóstico definitivo. Diagnóstico definitivo es una toma de muestra y envío para teste molecular. Pero es importante, porque si ves un niño con fiebre, dolor articular, etc., y tiene un hematocrito de 48, hubo un incremento. ¿Cuál es la enfermedad que produce eso? Dengue. En Latinoamérica es dengue. Necesitamos empezar la hidratación por vía venosa, hidratación por vía oral, inmediatamente. Para chikungunya puede haber un discreto incremento por la fiebre, por la deshidratación, pero no es un incremento como que se pasa en dengue. Eso que el laboratorio puede ayudar. Claro que as transaminasas podem incrementar, por exemplo, se há um dano hepático importante nos casos de dengue e também de chikungunya. Cambio. Pasándonos ahora entonces, Clever, a la parte del tratamiento y para ir cerrando este segmento, podemos recordar un poco cómo es el manejo, ya que nos especificaste las fases, nos has hablado mucho de cómo diferenciar y hacer el diagnóstico clínico específico del paciente. ¿Cómo manejo el dolor y cómo manejo la hiperemia en chikungunya a diferencia de dengue por el tema de los AINES principalmente? Ok, então há um enfermo com febre. Este enfermo tem dolor articular intensa. Há edema articular, calor articular, limitação a movimento, é chikungunya. Em la fase aguda, onde há uma viremia, vamos manejar la dolor. Dipirona, paracetamol, em las doses habituales. Não controla, porque a dor é incapacitante, muito intensa. Codeína, tramadol. Não podemos utilizar anti-inflamatório. Há uma tentação de utilizar anti-inflamatório, mas não podemos. ¿Por quê? Porque se é um caso de dengue, não lo sabemos todavía. Se utilizamos anti-inflamatório, o anti-inflamatório incrementa a dificuldade de agregação das plaquetas. Por isso que não podemos utilizar. É um medicamento que diminui a agregação plaquetária. E se diminuímos a agregação plaquetária com medicamentos, incrementamos a chance de uma complicação hemorrágica em los casos de dengue. Por isso que não podemos utilizar. E corticoides tampouco, porque se há uma viremia, necessitamos do sistema imune. Isso que se passa na fase aguda. Em la fase pós-aguda, podemos, claro, não há mais viremia. Não há possibilidade pequena de uma complicação por la viremia, porque não há mais viremia. Então, o enfermo não tem por que evolucionar com uma defunção, um fallo orgânico, desculpa, um fallo orgânico. Então, podemos utilizar corticosteroides, o anti-inflamatório, em uma dose bajita e por poucos dias, 7 dias. Utilizamos 7 dias corticosteroide, melhora, paramos o tratamento, volvemos depois. Isso que fazemos. Com um seguimento em ambulatório, semanal, chamando o enfermo, perguntando se está melhor ou pior. Isso se hace na atenção primária. Listo, Clever. Y justo en el punto que tocas ahora, en el seguimiento del paciente, sobre todo en el paciente crónico, hemos leído bastantes publicaciones sobre los síntomas, el dolor incapacitante que manifiestan muchos pacientes en la fase crónica, ¿no? ¿Cuál es el abordaje interdisciplinario que deberíamos de tener? ¿Con qué especialistas deberíamos de consultar? ¿Y qué medicamentos se deberían de empezar a considerar en esta etapa? ¿Metrotexate? ¿Algún otro medicamento? Sim, mira, o manejo de chikungunya em la fase pós-aguda e também na fase crônica, em geral, se o enfermo está muito sintomático, necessita de um equipo multidisciplinar, que é a participação da fisioterapia, movimentos leves, uso de compresa fría para melhorar a inflamação e a dolor. Então, necessitamos fazer exercícios para eliminar a possibilidade de sequela, para melhorar a movimentação. Dos, muitas vezes necessitamos referir o enfermo a um reumatólogo, porque nós não somos donos da verdade e pode estar havendo um início de uma enfermidade da reumatologia, como por exemplo uma artrite reumatoidea. Que se passa? A chikungunya é um gatilho dispara a possibilidade de uma enfermidade reumatoidea. E se isso se passa, claro, esse enfermo pode evolucionar com destruição articular, limitação, e temos que utilizar hidroxicloroquina ou metotrexato. Para o uso de metotrexato, necessitamos mirar o hígado. Se não há hepatite C, se não há hepatite B, se não há uma cirrose alcoólica, para poder utilizar metotrexato, é claro, sempre com ácido fólico no dia seguinte. Qual a dose?
3 comprimidos, 4, 5, 6, a depender del caso con monitoreo de la función hepática. Y claro, es un enfermo inmunodeprimido porque está utilizando metotrexate. La hidroxicloroquina tiene el mismo efecto, pero es una droga un poco más segura, mas puede producir retinopatía, etcétera, etcétera. Y por último, Clever, en el tema de tratamiento en un grupo específico, nos hablaste de la transmisión vertical 2 días antes, 2 días después del parto, cuando sabemos que una mujer embarazada estaba infectada por chikungunya. Si se recomienda el uso de tocolíticos para detener el parto, para esperar a que la paciente baje viremia, o qué hacemos en esta toma de decisiones. Todavía no. El parto sigue la indicación obstétrica. Si está en trabajo de parto, que se hace el trabajo de parto. Si es indicativo hacer una cesárea, que se lo hace. Si es indicativo parto normal, que lo hace. No hay un cambio en el tipo de parto porque la mujer tiene chikungunya. Claro, si está con una enfermedad muy grave, con un disturbio hemodinámico, debemos tratar el choque para hacer el parto, como siempre se pasa en los casos de una embarazada con una enfermedad grave. Y última pregunta, la lactancia materna, y con esta cierro. ¿Qué pasa con la lactancia materna Sigue con la lactancia, sigue con la lactancia. No hay la transmisión es transplacentaria. Debemos conocer la epidemiología para conocer los mecanismos de transmisión. Los mecanismos de transmisión indican la conducta a ser adoptada. La lactancia no es importante para otras enfermedades. Solo Perfecto? un comentario adicional en este mismo tema. Se recomienda que todo recién nacido de una madre con sospecha o diagnóstico de chikungunya durante el periparto sea hospitalizado por 7 días, independientemente de la condición al nacer del niño. Es decir, porque muchos de los casos de la revisión sistemática que estamos haciendo acá, lo que hemos encontrado es de que muchos de los casos de los recién nacidos con chikungunya en los primeros días están completamente normales y posteriormente en el día 3, 4, 5 de vida comienza esa manifestación clínica muy parecida a los cuadros de sepsis. Entonces, la recomendación es mantenerlos en observación por 7 días en esos casos. Listo, Gamaliel. Exacto, eso es muy importante, eso es muy importante. Yo con eso cierro las preguntas que están relacionadas con el contenido de la presentación del doctor Clever y te regreso la palabra. Muchas gracias. Sabemos que todavía hay muchas más dudas. Hemos visto algunas preguntas sobre vacunas, pero lo que vamos a hacer es que como vacuna es un tema bastante amplio en esta parte, vamos a agendar un webinario dedicado exclusivamente a la vacuna disponible, al uso de vacunas, las recomendaciones como tal, no solo para esta enfermedad, pero también podríamos incluir a otras arbovirosis de ser necesario. Con esto, nosotros vamos a dar por finalizado este seminario. Para responder otras preguntas ahí, sí, vamos a compartir la presentación del doctor Kleber, vamos a compartir también el enlace de la grabación, pero también les vamos a enviar al correo con el cual hicieron el registro los materiales que tiene la Organización Panamericana de la Salud en cuanto a guías clínicas que incluye chikungunya y otras enfermedades arbovirales para que sean de su consulta. Muchas gracias a todos y les deseamos una feliz tarde y un feliz resto del día. Gracias. Chao, chao. Chao.